Hola a todos. Seguimos con el estudio de Belisela Vilca. Voy a empezar la lectura de hoy. El obispo de Osma, Diego de Acevedo, que compartía secretamente las ideas de los señores de Tarsis, decidió que el mejor lugar para enviar a Domingo era el sur de Francia, la región que en ese momento se encontraba agitada por un enfrentamiento con la Iglesia. La mayoría de la población occitana se había volcado a la religión cátara, que según la Iglesia constituía una abominable herejía, y sin que los benedictinos de Cluny y del Cister, tan poderosos en el resto de Francia, hubiesen podido impedirlo. Con ese fin, el obispo Diego consiguió la representación del infante don Fernando para concertar el casamiento con la hija del conde de Marca, lo que le brindaba la oportunidad de viajar a Francia, llevando consigo Domingo de Guzmán, que es Santo Domingo, a quien ya había nombrado presbítero. Ese viaje le permitió interiorizarse de la herejía cátara y proyectar un plan. En un segundo viaje a Francia, muerta la hija del conde y decidida la misión de Domingo, ambos clérigos se dirigen a Roma. Allí el obispo Diego gestiona ante el terrible Papa Golem Inocencio III la autorización para recoger el Languedoc, predicando el Evangelio y dando a conocer el uso del rosario. Obtenida la autorización, ambos parten desde Montpellier a predicar en las ciudades del mediodía. Lo hacen descalzos y mendigando el sustento, no diferenciándose demasiado de los hombres puros que transitan profusamente los mismos caminos. La humildad y la austeridad de que hacen gala contraste notablemente con el lujo y la pompa de los legados papales, que en esos días recorren también el país tratando de poner freno al catarismo y con la ostensible riqueza de arzobispos y obispos. Sin embargo, recogen muestras de hostilidad en muchas aldeas y ciudades, no por sus actos, que los hombres puros respetan, ni siquiera por su prédica, sino por lo que representan, la iglesia de Jehová. Pero aquellos resultados estaban previstos de antemano por Petreño y Diego de Osma, que habían impartido instrucciones precisas a Domingo sobre la estrategia a seguir. Bueno, pues en este segmento del estudio podemos ver cómo Santo Domingo y, y el obispo Osma, como que el pueblo ahí donde fueron de Francia, donde estaban los occitanos, donde los cátaros predicaban y pues era muy parecido como ellos dos, estos dos, Santo Domingo y el obispo de Osma, Diego, caminaban por las calles humildemente, pero eso también lo practicaban los, los cátaros, pero los cátaros no lo practicaban por verse pobres o por verse hambrientos, sino que era parte de su religión, de lo que ellos practicaban, ¿sí? Como como muestra de que no necesitan ser ostentosos ni andar pues vestidos ostentosamente, sino como hombres comunes que no necesitaban comer demasiado ni andar en reuniones, sino predicando que se puede vivir humildemente, como yo les explicaba la vez pasada, que ellos no, casi no comían, vivían en ayunos,
¿sí? Y no les importaban su manera de vestir, vestían lo normal, no compraban ropa ni nada, eh, eran austeros en esas cosas. Entonces, pero Santo Domingo y el otro obispo entraron hacia la ciudad como para no llamar la atención, pero sin embargo, cuando empezaron a ver las gentes que ellos pues venían de la Iglesia Católica, y acuérdense que los cátaros no eran católicos, tenían su propia religión, sus propias creencias, y el Santo Domingo y el otro obispo, Diego, pues vieron la hostilidad del pueblo contra ellos, porque pues los veían pues veían a la Iglesia Católica representados a través de ellos. ¿Sí? Prosigo con la lectura. El punto de vista de los señores de Tarsi era el siguiente: observando desde España la actitud abiertamente combativa asumida por el pueblo de Og hacia los sacerdotes de Jehová, considerando la experiencia que la casa de Tarsis tenía sobre situaciones semejantes, la conclusión evidente indicaba que las consecuencias serían la destrucción, la ruina y el exterminio. En opinión de los señores de Tarsis, el suicidio colectivo no era necesario y por el contrario solo beneficiaría al enemigo. Dice los señores de Tarsis mencionan el suicidio colectivo. Algunos que practicaban, o sea, que eran de la sabiduría hiperbórea, algunos pueblos, no pueblos, algunos como personas que se reunían y que no iban de acuerdo a las prácticas de la Iglesia Católica, o prácticas de otras cosas, o que se los quisieran imponer, o que los quisieran matar, o que los quisieran desvivir a ellos. Ellos practicaban el suicidio colectivo. Había grupos que preferían desvivirse a sí mismos o quitarse la vida antes de que vinieran y les quitaran la vida a ellos. Sí, como fue cuando llegaron los golem al bosque donde tenían sus cultos, los señores de Tarsis, y que ya iba mucha gente, algunos sacerdotes de la sabiduría hiperbórea, ellos mismos se quitaban la vida antes de que vinieran a quitarle la vida. Entonces aquí mencionan los señores de Tarsis que en la opinión de ellos, el suicidio colectivo en ese tiempo, cuando estaban ellos en la Iglesia Católica y que había la persecución de los cátaros, no era necesario el suicidio colectivo. Dice, porque solo beneficiarían al enemigo, porque eso es lo que quería el enemigo en ese tiempo, desvivir a todos los cátaros, y no era necesario hacerlo. Por eso es que los señores de Tarsis a veces conservaban la vida y usaban estrategias para que no los desvivieran y no los descubrieran que en realidad ellos no eran católicos, aunque practicaban el catolicismo aparentemente, pero no, ellos seguían teniendo sus cultos a la diosa de Agartha, ¿sí? A la Virgen de Agartha. Bueno, cierro el paréntesis. Pero era claro también que los cátaros, perdón, fíjense que aquí vamos a ver o escuchar algo muy importante acerca de los cátaros. Era tanta la pasión de ellos por mostrar la valentía, el honor de ser de sangre pura, ¿sí? Lo que mencionan los señores de Tarsis, que ellos eran muy apegados a ser de sangre pura y a no mezclarse con nadie, sino que a despertar el espíritu de los demás personas. Bueno, dice, vuelvo a leer, dice, que no era necesario el suicidio colectivo, porque al contrario, solo beneficiaría al enemigo, pero era claro
también que los cátaros no se percataban completamente de la situación, porque no se percataban, ¿verdad? Por lo que les platiqué ahorita, de la situación. Quizás por desconocer la diabólica maldad de los golem. O sea, los señores cátaros, ¿sí? Ellos no conocían la diabólica maldad de los golem. Ellos no habían tenido ninguna experiencia, y los señores de Tarsis ya habían tenido experiencias de torturaciones y desvivieron a mucha gente, y los señores de Tarsis desconocían esto. Por eso es que seguían con su mismo pensamiento, ¿sí? De ser fieles a la sangre pura, y pues los golem no habían estado ahí en esa región, ¿sí? En esa región de Francia, pero ya estaban ahí. Entonces, sigo con la lectura. Dice, los cátaros no percibían la diabólica maldad de los golem, que constituían el gobierno secreto de la Iglesia de Roma, y por percibir solamente el aspecto superficial y más chocante de la organización católica. Mas, si bien los cátaros no suponían que los golem, desde el colegio de constructores, perdón, un momentito por favor, desde el colegio de los constructores de templos del Cister, habían decretado el exterminio. Ya los golem habían decretado el exterminio de los hombres puros, de los hombres cátaros, y la destrucción de la civilización de Og, de Og era un pueblo, un país que estaba ahí cerca de Francia, y que cumplirían esa sentencia hasta sus últimos detalles. No era menos cierto que tal posibilidad no los preocuparía en absoluto. Como tocados por una locura mística, como que estaban en una locura mística, exacto. Los hombres puros tenían sus ojos clavados en el origen, en el Graal, y eran indiferentes al devenir del mundo. A ellos no les importaba lo que pasaba en el mundo. Ellos lo que querían era ya irse a su origen. Dice, y ya se vio cuán efectiva fue aquella tenacidad que permitió la manifestación del Graal y del emperador, del emperador universal, y causó el fracaso de los planes de la fraternidad blanca. Frente a la intransigencia de los cátaros, Domingo y Diego, o sea, Santo Domingo y el obispo Diego, recurren a un procedimiento extremo que no podía ser desaprobado por la Iglesia. Advierten quien los quería oír sobre la segura destrucción a que los conducirá el sostenimiento declarado de la herejía, mas no son escuchados. O sea, la gente del pueblo no los escuchó a Santo Domingo y al obispo Diego. Ellos les decían claramente lo que iba a pasar si ellos seguían persistiendo en tener esa actitud, pues, por decir, de santidad, de conservarse puros, que estaban en contra completamente de la Iglesia Católica, y eso era una herejía para la Iglesia Católica, ¿sí? Por eso es que los estaban persiguiendo, para desvivirlos. Bueno, mas no los escucharon. Dice, a los creyentes que constituyen la mayoría de la población occitana, y que como toda masa religiosa no dominan la sutileza filosófica, se les hace imposible creer que pueda triunfar el mal sobre el bien. Es decir, que la Iglesia de Roma pueda destruir efectivamente a la Iglesia católica, cátara. Ellos no pensaban que eso fuera a suceder, porque ellos creían ellos no creían que el mal
puede ganarle al bien. Y aquí es así, amigos y amigas, aquí es así en este mundo. Aquí gana el mal, aquí no va a ganar el bien, siempre va a ganar el mal. Y ellos no creían eso, ¿sí? Entonces dice, y a los cátaros que saben que el mal puede triunfar sobre el bien en la tierra, ellos los tienen sin cuidado. Ellos ya sabían, los cátaros, que el mal aquí triunfa sobre el bien. Podría. Dice, pero a ellos los tiene sin cuidado. Ellos no tenían miedo, ¿sí? Los tiene sin cuidado, pues en todo caso, solo se trata de variaciones de la ilusión. Sí, que todo esto es una ilusión. Que dice, para los hombres puros, la única realidad es el espíritu. Esa verdad significa el definitivo y absoluto triunfo del bien sobre el mal. Ellos se basaban en eso, que para los hombres puros la única realidad es el espíritu, y esa verdad significa el definitivo y absoluto triunfo del bien sobre el mal, vale decir, la permanencia eterna de la realidad del espíritu y la disolución final de la ilusión del mundo material. Corre el año 1208 y mientras el pueblo se encuentra afirmado en estas posiciones, el Papa Inocencio III anuncia la cruzada en represalia por la muerte de su legado Pedro de Castelnaus. Es tarde ya para que la predicación de Santo Domingo surta efecto. Sin embargo, el objetivo principal de la misión, que era imponer la figura de Santo Domingo y hacer conocer sus aptitudes como organizador y fundador de comunidades religiosas, se estaba consiguiendo. En aquel año, en tanto se producía la matanza de Bézier y otras atrocidades golem, Santo Domingo realizaba su primera fundación en Fanjeus, cerca de Carcasona. Había comprendido de entrada que las damas occitanas presentaban una especial predisposición para el amor espiritual y por eso establece ahí el monasterio de Prouille, cuyas monjas se dedicarían al cuidado de los niños y al culto de la Virgen del Rosario. La primera abadesa fue Mayela de Tarsis, gran iniciada en el culto del fuego frío, enviada desde España para esa función, y aplica entonces uno de los principios estratégicos señalados por Petreño para escapar para escapar al control de los golem. En alguna medida, era imprescindible desechar la regula monacorum de San Benito. De ahí que Santo Domingo haya dado a las monjas de Prouille la regla de San Agustín. Desde luego, Santo Domingo y Diego de Osma no actuaban solos, los apoyaban algunos nobles y clérigos que profesaban secretamente el culto del fuego frío y recibían asistencia espiritual de los señores de Tarsis. Entre ellos se contaba el arzobispo de Narbona y el obispo de Tolosa, quienes contribuían a esa obra con importantes sumas de dinero. Este último era un iniciado genovés de nombre Fulco, infiltrado por los señores de Tarsis en el Cister. Acuérdense que el Cister es parte de los golem.
y ahí infiltraron a este hombre iniciado en el culto del fuego frío que se llamaba Fulco, ¿sí? Y que no sería descubierto hasta el final. En aquellos días, el obispo Fulco pasaba por enemigo jurado de los cátaros, defensor de la ortodoxia católica. Aprovechaba ese prestigio para proporcionar ante los legados papales y sus superiores del Cister la obra monástica de Domingo y su santidad personal. En los años siguientes, Santo Domingo intenta llevar a cabo el plan de Petreño y funda una hermandad similaica al tipo de las órdenes de caballería llamada Militia Christi, de la cual habría de salir la Tertius Ordo de Paenitentia Sancti Dominici, cuyos miembros fueron conocidos como monjes terciarios, pero pronto esta organización se mostró ineficaz para los objetivos buscados y se tuvo que pensar en algo más perfecto y de mayor alcance. Durante varios años se planificó la nueva orden, tomando en consideración la experiencia recogida y la formidable tarea que se proponía llevar a cabo. Esto es luchar contra las estrategias de los golem. Colaboraban con Santo Domingo en tales proyectos un grupo de 16 iniciados procedentes de distintos lugares del Languedoc, que se reunía periódicamente en Tolosa, entre los cuales se contaba el obispo Fulco. Como fruto de aquellas especulaciones, se decidió que los más convenientes era crear un círculo hiperbóreo encubierto por una orden católica. El círculo sería una sociedad súper secreta dirigida por los señores de Tarsis, que funcionaría dentro de la nueva orden monástica. Solo así, concluían, se conciliaría el objetivo buscado con el principio de la seguridad. Aquel grupo secreto integrado en un comienzo solo los 16 iniciados que he mencionado se denominó Círculos Dominicanis, es decir, Círculo de los Señores del Perro, tal como se explica recordando el sueño premonitorio de la madre de Santo Domingo de Guzmán, en el cual su futuro hijo aparecía como un perro que portaba un hacha flamígera, y considerando que para los iniciados en fuego frío, el perro era una representación del alma y el Señor por excelencia era el espíritu. En todo iniciado hiperbóreo, el espíritu debía dominar al alma y asumir la función del señor del perro. De allí la denominación adoptada por el círculo de iniciados, que además tenía la ventaja de confundirse con el nombre del Dominicani, es decir, dominicos, que el pueblo daba a los monjes de Domingo de Guzmán, o sea, de Santo Domingo, para que la gente no sospechara. Cabe agregar que ser señor del perro en la mística del fuego frío es análogo a ser señor del caballo, o sea, caballero, en la mística de la caballería, donde el alma se simboliza por el caballo. O sea que tú vas a agarrar la rienda, ya terminando aquí, hay que agarrar la rienda del alma. Por eso ellos le pusieron el señor del caballo, ¿sí? Entonces nos está diciendo los señores de Tarsis que nosotros tenemos que ser el señor del caballo, y el caballo representa el alma,
o el señor del perro. El perro lo representa al alma y nosotros debemos de ser el señor del alma, que no nos domine en hacer todas las cosas que todo el mundo hace en este mundo de maldad, en esta mentira, en este engaño, sí, que siguen todas las masas, que hacen tantas cosas que van en contra, sí, del espíritu increado, del espíritu de luz que tenemos dentro de nosotros. Bueno, queridos amigos, esto es todo por ahora. Espero que estén bien, que escuchen el video, que lo compartan, escúchenlo una vez y si no entienden, vuélvanlo a escuchar y yo sé que van a ir entendiendo, están preparando su espíritu para luego entrar ya a a las para entrar luego ya como para las liberaciones y para las orientaciones, ¿sí? Para empezar, para que pues puedan empezar el camino, el camino hacia el origen. Hasta luego, deseo que estén muy bien todos. Nos vemos en la próxima.